Federal de los Estados Unidos anunció ayer una rebaja de su tasa de interés en medio punto, llevándola a un rango entre el 4.75% y el 5%. Esta decisión marca la primera reducción en 4 años, tras 11 subidas consecutivas desde marzo del 2022, cuando la inflación en Estados Unidos alcanzó un máximo del 9.1%, el nivel más alto en 4 décadas. Esta medida ha generado expectativas sobre una posible relajación constante de la política monetaria, con proyecciones que apuntan a una nueva baja de medio punto porcentual para finales de este año, un ajuste adicional en el 2025 y una estabilización hacia el 2026 en torno al 2.75% y 3%. Este recorte, que llega en un contexto económico con señales de debilitamiento en el mercado laboral, tiene implicaciones no solo para Estados Unidos, sino también para economías emergentes que podrían beneficiarse de un dólar más débil, mejores precios para sus exportaciones y condiciones de financiamiento más accesibles para todos. Para profundizar en el análisis de estas medidas, su impacto en nuestra nación y el mundo, quiero darle, y por supuesto en nuestro bolsillo, de todos los ciudadanos que tenemos que ir siempre a comprar comida, a pagar la escuela de los niños, a poner gasolina, pues le quiero dar la bienvenida a Raúl Mascanosa, él es empresario, experto en finanzas, ex banquero y analista político. Bienvenido, Raúl, muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Un placer, gracias por tenerme en el programa. ¿Cómo está todo? Tiempo sin hablarte. Todo bastante bien, gracias a Dios. O sea, aquí en la lucha diaria, pues. Uh-huh. Literalmente. Raúl. Así es. Literalmente. Raúl, los demócratas nos están vendiendo la idea de que cuando vamos al mercado los alimentos no son tan caros como lo caro que realmente son y pagamos. Que nosotros pensamos que están caros, pero que es una simple idea. Que es una simple percepción, como nos han dicho en el pasado, porque la economía va buenísimo. O sea, Bidenomics es un éxito total y rotundo. Sí. ¿Cómo ves todo esto, tú que estás en el meollo de la economía a diario? Vamos momentáneamente, déjame poner al lado mi sombrero de economista, de experto financiero. Ajá. Y déjame comentarte un poco la fría realidad que yo creo que todo el mundo ha visto. Yo incluso lo vi anoche, o sea, tuve que ir al Publix porque se había acabado la proteína aquí en la casa. Y de repente, o sea, tratando de comprar unas pechugas de pollo en Publix, o sea, el precio totalmente absurdo, o sea, acuérdate que por largo tiempo, o sea, mucha gente comía pollo porque la carne era muy cara, pero ahora no solamente la carne está cara, sino que el pollo está caro, el cerdo está caro, o sea, todo ha subido dramáticamente por esta inflación que hemos experimentado durante los últimos 3 años y medio. Realmente empezó tan pronto llegó Joe Biden a la Casa Blanca por esa estúpida guerra en la industria petrolera que empezó a subir dramáticamente el costo del transporte para todos los productos en este país, incluyendo todo lo que nosotros compramos. O sea, y acuérdate que un componente para producir el fertilizante es el gas natural. Y entonces, esta guerra que él lanzó en la industria petrolera, en la industria de gas natural, es lo que realmente donde nace toda esta inflación. Le quieren echar la culpa a la cadena de suministro. Sí, habían ciertos problemas, pero eso eventualmente se resolvieron. Pero lo que no pudieron frenar fue la inflación, que empezó a crecer rápidamente, como tú bien mencionaste, llegó a un pico de casi más de un 9% hace un par de años. Y desafortunadamente el Banco Central de Reservas se demoró demasiado en reaccionar. ¿Y por qué? Yo creo que lo hicieron simplemente por razones políticas. O sea, el Biden había recién llegado al poder, no estaban convencidos que la inflación era un problema, no querían hacer la administración lucir mal, empezar enseguida a subir las tasas de interés,
y esperaron demasiado tiempo. Y ya cuando al fin reaccionaron, ya la inflación estaba descontrolada y en camino para ese ritmo de un 9% anualizado que vimos hace como 2 años y medio. Y entonces, desde eso entonces, han estado, como tú bien mencionaste, casi 10, 11 veces que han subido ya las tasas de interés. Sí. Y ahora estamos viendo que definitivamente ha tenido un efecto. ¿Por qué? Porque con las tasas de interés tan elevadas han tenido la reacción necesaria, que es de empezar a disminuir ese incremento en los precios. Pero eso no quiere decir que los precios altos a los cuales hemos llegado ahora van a empezar a caer. Lo que estamos diciendo es que ya no van a empezar a subir tan dramáticamente como han subido durante los últimos 3 o 4 años, pero todavía siguen muy elevados y le va a ser muy difícil bajar esos precios aún más. Y como tú bien mencionaste, la otra cosa que es preocupante aquí es que lo están haciendo porque también se están dando cuenta que el mercado laboral se está empezando a aflojar. O sea, ya las corporaciones que tienen que pagar estas tasas altísimas, los pequeños empresarios, le está costando un chorro de dinero. Aparte de que para el consumidor también, o sea, las tasas en la tarjeta de crédito en este momento están por encima de un 30% anualizado. Y a mí me llama la atención que uno va al supermercado y estás viendo la gente comprando sus compras utilizando una tarjeta de crédito, y no creo que lo están haciendo para acumular puntos. O sea, creo que lo están haciendo porque se han quedado cortos. Yo tengo una tarjeta de crédito que la tengo en pago automático. Crédito, escucha esto. Yo la tengo. Y huevo y arroz y frijoles y cosas así, que o sea, poniendo en una tarjeta Visa con intereses del 30% anualizado. Eso, o sea, el daño que esta administración le ha causado a esta economía no va a tardar tiempo en reversar. Pero yo sí espero que si Trump llega al poder, el hombre sí tiene la mente clara en qué es lo que tenemos que hacer para empezar a corregir y empezar a reversar este daño tan enorme que le han hecho a la economía norteamericana. Por cierto, en las últimas 24 horas, en uno de los rallies de Trump, él mencionó que iba a cambiar el top, o sea, como que le iba a poner un límite a los intereses que puede cobrar las tarjetas de crédito. No sé si estás al tanto de eso, Raúl. Una especie de límite, porque él considera que es, o sea, sobre todo en este tipo de economía y como está la situación, de que te estén cobrando un 28, un 30% de intereses. Entonces, ¿tú crees que él puede hacer algo al respecto? Mira, eso tendría que pasar por el Congreso. Okay. No es algo que el presidente puede... como decirte, declarar. O sea, puede presentar un proyecto de ley, pero tiene que pasar a aprobación. Tiene que pasar al Congreso, pero porque fíjate, lo que han hecho las empresas que emiten esta tarjeta de crédito, muchos de los estados en los estados norteamericanos tienen límites en lo cual, en qué es lo que puede cobrar una empresa en intereses, ¿no? Pero si te das cuenta, y lo puedes ver cuando chequeas tu tarjeta de crédito, casi todas las tarjetas de crédito hoy día están emitidas creo que en Utah y en otros estados en los cuales esos límites no existen bajo las leyes estatales, y entonces ahí le pueden subir y seguir cobrándole el 30%. Y hace muchos años el Congreso permitió hacerle una enmienda, un ajuste a las leyes de bancarrota. Y lo que hicieron fue, porque las compañías que emitían la tarjeta de crédito estaban quejando que la gente, cuando se declaraban en bancarrota, dejaban de pagar su tarjeta de crédito porque lo podían eliminar en el proceso de bancarrota. Entonces el Congreso cambió esas leyes para favorecer las empresas de tarjeta de crédito, con el entendimiento que ellos iban a bajar las tasas de intereses. ¿Sabes qué? No lo hicieron. Lo que hicieron fue se movieron para estados en los cuales ellos podían continuar con las mismas políticas de antes y recibieron los beneficios que ellos querían, pero el usuario
sigue expuesto a estas tarjetas de intereses tan altas. O sea, tendría que haber algún tipo de legislación a nivel federal para ponerle límites a las tasas de interés en general, no obstante lo que dicen los estados, porque las leyes federales siempre tienen prioridad sobre las leyes estatales. Estoy hoy precisamente, en las últimas horas, CNN estaba hablando precisamente fue ayer, sobre este cambio en los intereses, que es la noticia prácticamente que todos deberían estar cubriendo. Dana Bash, esto es CNN, ¿ok? Que CNN siempre ha protegido al partido como tal, pero Dana Bash dice, when you listen to Kamala Harris, you could almost start a drinking game every time she repeats her tired talking points. Y el otro analista, Wiggle, dice, there isn't a plan to lower your grocery bill to what it was in 2019. 2019 es cuando estaba Donald Trump, and Harris doesn't have an answer. O sea, no hay en estos momentos por parte de Kamala Harris no hay un plan para bajar los precios que tú pagas en el mercado. O sea, esto es CNN haciéndole una crítica a Kamala Harris. Eso ya es mucho decir. Yo creo que ya a este punto no se puede esconder, no se puede defender lo indefendible, Raúl. Sí. Mira, no existe un plan porque lo que hay que hacer es, francamente, no cuadra con muchas políticas del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el partido que quiere salvar el planeta, que están convencidos que el cambio climático va a destruir la humanidad, y para hacer eso ellos tienen que terminar con la industria petrolera. Entonces, para reversar, o sea, la realidad es que todavía vivimos en un mundo, no un mundo de fantasía, nosotros vivimos en un mundo real en lo cual todos los productos requieren petróleo, gasolina para moverse de un lado para otro. O sea, los vehículos eléctricos, toda esta nueva tecnología apenas son una pequeña fracción del sistema de transporte en los Estados Unidos. Así que es una fantasía pensar que uno va a cambiar todo eso de un día para otro. Y cuando tú le empiezas a decir a la industria petrolera que no puede producir más petróleo, no puedes explorar en terrenos federales, no puedes solicitar más concesiones para incentivar más producción de petróleo. Eso ha tenido un efecto dramático, y ahora también por razones de seguridad nacional. Cuando el precio del petróleo está mucho más alto, lo que se benefician enormemente son países como Rusia y países como Irán, que dependen prácticamente, sus economías están dominados por el sector petrolero. Entonces ellos se benefician, nuestros enemigos se benefician, y nosotros, nuestra industria aquí en los Estados Unidos se ve afectado porque no le han dado la flexibilidad para seguir perforando y buscando otras fuentes de petróleo, y seguir explorando y mantener esos precios bajos para el consumidor norteamericano. ¿Por qué en los últimos días hemos visto en algunos lugares, fluctúa, pero hemos visto la gasolina por debajo de los $2, $2.99, $2.95? Sí. ¿Es por la época de elecciones? ¿Es porque hay menos demanda? ¿Es porque se está utilizando la reserva? Cuéntanos un poquito tu punto de vista. La reserva se ha estado utilizando definitivamente como una arma política. Es una arma política, ok. Estamos en la misma página entonces. Controlar, o sea, pero eso no fue el propósito de la Reserva Federal. O sea, la reserva estratégica de petróleo de este país es para tener petróleo en tiempo de una crisis internacional, guerras, desastres, lo que sea. No para que el presidente pudiera abrir y cerrar ahí el tapón para poder mejorar su popularidad electoral, ¿no? Y es exactamente lo que ha hecho esta administración. Y también, o sea, tenemos efectos cíclicos también, ¿no? O sea, y otra cosa, muchos consumidores han cambiado sus hábitos. O sea, esta nueva generación
ya han dejado anteriormente, cuando yo era joven, o sea, una persona cuando llegaba a los 18, 19 años estaba desesperado para comprarse un automóvil para poder moverse y independizarse. Hoy día esta nueva generación no está haciendo lo mismo, dependen de Uber, de Lyft, de transporte público, lo que sea. ¿Y por qué? Porque no le cuadra las finanzas, desafortunadamente, que aunque quisieran comprar un carro, no pueden. Y fíjate, esas tasas de interés, otra cosa que hay que mencionar. Durante la administración de presidente Trump, el salario promedio que una persona necesitaba para calificar para una hipoteca era de un salario anualizado de alrededor de $75,000, $80,000 anual para calificar para una hipoteca para comprar una casa, 2 recámaras, 3 recámaras, 2,000 pies cuadrados, o sea, nada extraordinario, pero una casa muy corriente, ¿no? Hoy día, el salario necesario para calificar para una casa mucho más costosa, o sea, mismo tamaño, pero mucho más costosa, ahora ese salario promedio es alrededor de unos $125,000 anualizados, o sea, entonces, yo no conozco mucha gente joven, la mayoría de la gente joven no están ganando $125,000 anualmente de un día para otro, o sea, eso, y particularmente aquí en el sur de la Florida, esto no es una ciudad multimillonaria, o sea, ha cambiado dramáticamente en los últimos años, pero aquí los saldos promedios no están por encima de $100,000 anualizados. Yeah. ¿Qué piensas sobre lo poco que sabemos de la estrategia o el plan de la señora Kamala Harris para su presidencia? Escuché el control de precios, eso lo he escuchado yo en Venezuela, quitarle patente a empresas, o sea, tú y yo venimos del futuro cuando tiene que ver con este tipo de cosas. Las cosas que mencionó como soluciones, o sea, poner controles sobre los precios sí, que las empresas pueden cobrar, penalizar las corporaciones por subir los precios de la mercancía. O sea, esas son las cosas que uno ve en un gobierno socialista, en un país comunista, en lo cual el gobierno trata de controlar la economía y decirte cuánto te van a pagar y cuánto tú puedes cobrar por tu labor, por tus productos, lo que sea. No, señores, este es un sistema capitalismo que ha funcionado bastante bien. Y en vez de tratar de destruir el capitalismo, lo que tenemos que estar haciendo es buscar la manera de utilizar ese sistema, que no es perfecto, o sea, sin duda no es perfecto, pero que es bastante eficiente para buscar la manera para reincentivar al pequeño empresario, las corporaciones, a invertir de nuevo en este país, o sea, a realmente tener más flexibilidad financieramente para poder ganar una margen de rentabilidad, ¿no? Porque si por un lado, ponte a pensar, han subido dramáticamente las tasas de interés. También le han puesto presión a los empresarios que ahora tienen que subir, le han subido el salario mínimo en muchos de los estados, o sea, y por eso estás viendo la reacción, que yo creo que mucha gente se han dado cuenta. Tú entras en un McDonald's y ya prácticamente no existe personas que te están atendiendo en el McDonald's. ¿Por qué? Porque para poder mantener sus niveles de rentabilidad, han tenido que despedir empleados y poner computadoras y robots y las maquinitas esas para poner tu orden, para ahorrar dinero. O sea, los demócratas se olvidan que cuando ellos toman una decisión que les parece maravillosa, vamos a subirle los salarios a todo el mundo. Perfecto. Se lo advertimos tú y yo en el pasado. ¿Te acuerdas cuando hablaban de los $15? Van a reaccionar. ¿Perdón? No, que te acuerdas cuando tú y yo advertíamos que cuando decían, no, que vamos a aumentarle a todo el mundo a $15, que eso era un grosso error, que eso no podía funcionar, no era factible. Sí, o sea, mira, yo o sea, de acuerdo, o sea, yo creo que el valor de todo el mundo hay que apreciarlo y hay que pagarlo de acuerdo con su esfuerzos, ¿no? Pero tú no puedes decirle a un empresario cómo debería manejar su negocio
si no cuadra con la realidad de la economía, ¿no? Entonces, es muy cómodo para los demócratas decir, bueno, sí, vamos a subir el salario a todo el mundo, vamos a penalizar al pequeño empresario, vamos a requerir más impuestos, vamos a recaudar más impuestos por parte de los millonarios. Señores, y esto lo vengo diciendo yo de hace largo tiempo, no existe suficiente multimillonarios y billonarios en este país para pagar la deuda tan extraordinaria que hemos acumulado durante estos últimos años. Va a ser muy difícil cortar este ciclo vicioso de que han creado estos demócratas del gobierno gastando esta cantidad de dinero extraordinario. Big government. Que es una de las razones por lo cual tenemos esta inflación también, porque este gastadero de dinero a crear y aumentar la burocracia federal de este país no ha funcionado. O sea, es un costo adicional a todos los contribuyentes y siguen expandiendo el gobierno, siguen expandiendo la deuda, y esto va a tener una consecuencia muy severa en el futuro cercano si no reversamos esta tendencia tan horrible que hemos visto estos últimos años. Conversando con Raúl Mascanosa, empresario, experto en finanzas, exbanquero y analista político. Esto es una de las noticias más importantes del momento. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció ayer una rebaja de su tasa de interés en medio punto, llevándola a un rango de entre 4,75% y el 5%. Pero lo que no dicen es que cuando ellos recibieron esta administración, el número era mucho más bajo. Intentan decir que el número que ellos recibieron fue del 9%. Yo no sé si eso lo has escuchado tú, Raúl, que incluso hay periodistas que han tenido que hacer el fact-checking porque insisten en que esta administración recibió ese número en un 9%, lo cual es absolutamente falso. Ahora, el tema es que ellos dicen, la Reserva Federal dice que van a continuar con una relajación gradual de la política monetaria con posibles reducciones adicionales hasta finales del año. Pero mi pregunta es, si tú no cambias nada de lo que actualmente estás haciendo, ¿cómo una segunda administración, refiriéndome a Kamala Harris, va a mejorar toda esta situación económica que estamos viviendo? Porque ella no piensa hacer absolutamente nada de lo que dice el candidato conservador. Sí, pues mira, si Kamala Harris tiene un plan para reducir la inflación, yo no lo he escuchado. Y déjame decirle, le han preguntado en varias ocasiones, ¿qué vas a hacer para mejorar la economía? Uh-huh. Y lo único que yo he escuchado es que va a darle más dinero en forma de los child tax credits, los créditos para los que tienen niños, para ayudarle a pagar el ¿cómo se llama? El child care, ¿no? El cuidado de niños, el daycare. Uh-huh. Por otro lado, que supuestamente le van a dar unos $50,000 para la gente empezar un nuevo. Pero esto de seguir repartiendo dinero o dando subsidios. Pero es que si en California les quieren dar casas sin ningún tipo de down payment a personas que no están legalmente en este país. Sí, ¿quién aguanta todo esto, Raúl? Eso es un desastre, eso no es una solución. Eso es más de la fantasía. Acuérdate que esta fue la administración que causó este problema. Cuando entró en el poder Joe Biden, la inflación en este país estaba alrededor de creo que por debajo de un 2% anualizado. Y estábamos saliendo de la famosa pandemia, en lo cual se había frenado por completo la economía, pero ya después con la vacuna se empezó a recuperar bastante rápidamente y como tú mencionaste, esa inflación, ese pico del 9%, llegó ya meses después de que Biden llegó al poder pero empezamos a ver enseguida que empezó a subir los precios. Y yo me di cuenta en los supermercados que los precios empezaron a subir y siguieron subiendo y subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque incluso después, cuando empieza la guerra entre Rusia y Ucrania, el susto que se le dio a los mercados financieros alrededor del mundo, los mercados petroleros, se dispararon por las nubes del precio del petróleo
esa guerra también, yo creo que hay que echarle la culpa a Joe Biden, porque ya Trump no tiene nada que ver con esa guerra. O sea, Trump no tuvo nada que ver con la invasión de Rusia contra Ucrania. Entonces, esta es una administración que no tiene solución. Causaron este problema, o sea, causaron el problema en la frontera, causaron el daño enorme a la economía, se gastaron miles y miles de millones de dólares en planes sociales para seguir creciendo la burocracia. Supuestamente tuvieron el descaro de todo este dinero que se han gastado ponerle el nombre del Inflation Reduction Act, o sea, de que al gastar más dinero que el gobierno va a solucionar el problema de la inflación. Y déjame decirte, eso no ha funcionado, incluso ha sido lo opuesto, o sea, lo contrario. Ellos causaron este problema y ahora no pueden inventar las soluciones no pueden concebir que existe una solución para resolver esto, porque las soluciones son las soluciones que está proponiendo el oponente, en este caso Donald Trump, que es, oye, tenemos que eliminar las regulaciones, muchas de las regulaciones, tenemos que disminuir el tamaño de la burocracia, tenemos que controlar el presupuesto, tenemos que asegurarnos que los empresarios, que los trabajadores tienen los recursos necesarios para progresar en este país. O sea, las cosas que hay que hacer, y ponte a pensar, o sea, las ideas que ella está adoptando son las ideas que está proponiendo Donald Trump. O sea, vamos a eliminar los impuestos a los que están recibiendo tips, o sea, los que trabajan en restaurantes y cuestión, que reciben su propina. O sea, vamos a eliminar los impuestos sobre eso para tratar de ayudar al pueblo un poco. Oye, eso enseguida lo adoptó. Ahora sí está dispuesto de reducir los impuestos en las propinas para tratar de darle más dinero, ponerle más dinero en el bolsillo de la gente, y cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo, ¿sabes lo que hacen? Compran más. O sea, y al comprar más empiezan a reactivar la economía y crecer la economía. Pero cuando le está poniendo la presión al pueblo, que le está poniendo con precios súper elevados, con intereses súper elevados, y no estás tomando la medida necesaria para reversar ambos. O sea, apenas ahora, después de casi 2 o 3 años, es cuando el Fed ya al fin está empezando a reducir la tasa de interés. Pero déjame decirte, nosotros no vamos a ver ese efecto inmediatamente. Eso va a tardar tiempo para ver esos ajustes que está haciendo ahora el Banco Central de Reserva. Las tasas en la tarjeta de crédito no van a subir de 30% a 20% de un día para otro. ¿Por qué? Porque las corporaciones no se mueven tan rápidamente. Lo que emiten en la tarjeta de crédito, cuando empiezan a bajar las tasas de interés, ellos lo mantienen alto por un tiempo más para recuperar y para seguir recibiendo esos beneficios financieros que vienen recibiendo ya de hace varios años como consecuencia de esta inflación. ¿Qué tiene que hacer Donald Trump al llegar acá para minimizar todo lo que sea, como hemos retrasado, como hemos lo que se ha dañado en estos 3 años y medio? Mira, yo creo, Karinés, que hay que, número uno, realmente empezar. Trump habló de varias cosas, ¿no? Número uno, él le quiere poner tarifas por ejemplo, a China y otros países. O sea, ese fue un plan que él implementó durante su administración, y que le trajo mucho dinero a las urnas del Tesoro norteamericano, ¿okay? Y ese dinero se está utilizando para empezar a mejorar la economía norteamericana, para reinvertir ese dinero en el pueblo norteamericano. Fíjate que la administración de Biden y Harris no han cambiado esas tarifas adicionales que puso Donald Trump, pero se están gastando dinero para seguir repartiendo dinero y subsidios y cosas así para en vez de realmente utilizar ese dinero para reducir la deuda. Donald Trump ha dicho que va a utilizar esa arma para recaudar más dinero para las urnas del Tesoro, y los demócratas lo han criticado diciendo que no, que eso va a ser un impuesto porque
los que van a tener que pagar los precios elevados por todos esos productos importados que nosotros utilizamos va a ser el pueblo. No necesariamente, porque fíjate, y esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, los chinos definitivamente se han convertido en el mayor suplidor de prácticamente todos los productos que nosotros compramos hoy día en las tiendas. O sea, tú vas a Costco o a ¿cómo se llama? Las otras tiendas aquí, los almacenes esos grandes, y tú ves ahí toda la ropa, toda la mercancía, los televisores, todo eso viene de China. Y China se ha convertido en la base más grande a nivel mundial de manufacturar. Pero ellos dependen de nosotros para comprarle todos esos productos. Y si nosotros le ponemos aranceles a esos productos, lo que termina causando es una guerra entre los fabricantes en China para ver quién puede mantener su prioridad, o sea, su nivel competitivo, su market share, o sea, el nivel de mercado más grande, en no reducir sus precios. O sea, ellos no necesariamente pueden ni quieren subirle los precios a su producto porque saben que van a perder esas batallas competitivas que tienen internamente. Aparte que China en este momento no está en las mejores circunstancias económicas, tienen un problema ellos también internamente. Así que yo creo que hay que empezar por las tarifas, hay que empezar con reactivar la industria petrolera, hay que hacer muchas cosas. Raúl, como siempre, un gusto. Muchas gracias por atendernos y vamos a ver qué pasa noviembre 5. Faltan 47 días nada más. Bueno. Un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias, Karina. Gracias a ti. Raúl Mascanosa, empresario, experto en finanzas, ex banquero, analista político, con nosotros aquí en América Radio 12. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.